que se nos va el año. Esta semana solo una vez estaré con vosotros porque hay mucha dispersión, es normal, y este lunes pues ya se inicia un camino que casi termina con el año y los 2 o 3 primeros días del año siguiente. Así que hoy hablamos de qué y en relación con nuestra existencia, porque el almanaque marca también esa condición nuestra de temporalidad. Sin embargo, trascendemos este almanaque y nos colocamos en un tiempo que no tiene fin, la eternidad. Y esto se puede decir de muchas maneras, hay gente que lo plantea de un modo o de otro. Nosotros lo relacionamos solo y exclusivamente con la persona y la obra del Cristo, del Redentor. En esa estamos y en esa seguimos. Y seguimos porque perseveramos. Esta es la enseñanza de la institución de Calvino que leemos. Esta es la enseñanza de la Escritura. Porque Él nos tiene en su vida. Y ya no morimos. Es verdad, físicamente, pues sí, habrá un momento en el que todos, unos antes, otros después, pues terminemos esta vida presente. Por eso, hoy comento estas cuestiones tanto en nuestro círculo del canal como en el ámbito del grupo de estudio o de lectura de la institución de Calvino. La reflexión es unánime y es única, por lo tanto, para los dos sitios vale. Y en este sentido, pues también marcar como gran gozo y también índice de esperanza para el futuro que hasta aquí hemos sido muy bendecidos y ha habido un aprovechamiento por las obras de todos, por los trabajos. Es una realidad, cada uno en su lugar, de una manera o de otra, pero hasta aquí hemos llegado y reconociendo trabajos muy selectos en este tiempo inmediato. Eso es evidente. Y reconociendo también este trabajo tan selecto que no es de hace 2 días, sino que lo fue desarrollando Calvino hasta casi un poquito antes de morirse. Y entramos en el libro segundo, que ya anticipo. El modelo editorial de la obra no es un modelo editorial que hoy tendría mucha validez en el sentido de división, porque hay capítulos que tienen, por ejemplo, en el libro tercero, el primer capítulo tiene 4 páginas, 4, y el segundo tiene 40, porque es prácticamente todo un tratado sobre la fe. Eso en el libro tercero. Pero en este igual, el primer capítulo, que es el que ahora leemos, ya nos introducimos con él en el segundo, que es mucho más amplio. El primero es reducido, importantísimo, pero reducido, y el segundo es un texto muy de referencia, porque ahí se tratan cuestiones fundamentales de la fe, a las cuales luego se vuelve, pero de todas maneras es un capítulo fundamental, el segundo. Tenemos tiempo hasta el año que viene, si Dios quiere, pues de haber leído el primero y el segundo. Pero en este primero ya se establece el principio que va a valer luego para el resto de las reflexiones, tengan más dimensión o menos. Porque, repito, hay capítulos muy extensos, relativamente extensos al menos, y otros reducidos. Y ya he puesto el ejemplo en el libro tercero, 4 páginas el 1, 40 el 2. O sea que hay ahí una preparación y un acto y una actividad pastoral que no se mide por formalismos editoriales, sino por aprovechar, por intentar que se aprendan bien las cosas. Y esto es lo que hasta aquí hemos pretendido, no más, y ahora vamos a seguir con esto, si Dios quiere, pues ya el resto del año próximo también, que ya prácticamente en el año próximo yo creo que acabaremos todo el ciclo, todo el conjunto de la institución. En este capítulo 1 se previene ya de las cuestiones que hoy
pueden ser el motivo de nuestra reflexión para este año pasado y para el que viene. A ver, que nosotros, y esta es la clave de la Reforma Protestante, no nos enfadamos con nuestra creación. Nuestro problema no es cómo hemos sido creados o por qué Dios nos creó, como si nos pudiéramos enfadar con el Creador. Eso es muy necesario tenerlo en cuenta, porque a veces se culpa a la creación. ¿Por qué nos hiciste así? ¿Por qué me diste a esta mujer? ¿Por qué me pusiste en este lugar? Se culpa a la creación de nuestros males o de nuestras adversidades. No, la creación es perfecta. Dios la vio y era buena en gran manera. Por lo tanto, nosotros no nos enfadamos con nuestra existencia por el hecho de existir. Nos enfadamos, y esta es la clave, que nos enfadamos, que no estamos contentos, con nuestra depravación, con lo que se corrompió, con esa nuestra existencia, pero ya desviada del camino. Esto es esencial que lo tengamos en cuenta, porque luego, y esto se tratará en este capítulo 1, en este capítulo 2, hay teorías, en el catolicismo, por ejemplo, se han dado, pero también en el inicio de la Iglesia, de la cristiandad después de Cristo, pues gente que decía, no, realmente nadie se ha corrompido en Adán, nadie se ha estropeado. Lo que pasa es que luego la historia, la cultura, la imitación del mal producen unos efectos. Nosotros rechazamos eso, evidentemente, aquello lo propuso Pelagio, luego hay mediaciones, cosas parecidas. Nosotros rechazamos eso. Como también rechazamos, y esto es clave, que la muerte de Cristo sirviera solo, cuidado que esto no es un tema menor, que sirviera solo para que el mal que se produjo con la caída de Adán ahora se quite. Y todos, sin excepción, empecemos donde él estaba cuando desobedeció. O sea que volvemos al punto primero, al punto de salida. O sea que Adán y Eva estropean, pero eso ya lo ha quitado Cristo. Y esa es su obra. Quitar el pecado de esa manera. Y luego ya todos empiezan otra vez en ese punto de salida y luego, dependiendo de lo que hagan, de sus obras, se salvan o no. Como si Adán pudiera haberse salvado o no en su primera condición. En la segunda, pues tendría otra oportunidad por la obra de Cristo. Eso es una barbaridad, esto no hay manera de encajarlo en la Sagrada Escritura, pero es muy común que se diga, Eso es típico de todas las teologías fabricadas por el corazón humano. Y de eso se trata. Nosotros no nos enfadamos con nuestra existencia, pero sí con nuestra existencia en rebelión contra Dios, que la reconocemos. Y ese reconocimiento es el que aquí, en este capítulo 1, se establece. De donde nace un odio de nosotros mismos, de conocer esa corrupción, y un desagrado y verdadera, por lo tanto, humildad. Porque no puede haber humildad, no puede haber abatimiento, no puede haber arrepentimiento en el suelo si no hay reconocimiento de la rebelión. Y se enciende en nosotros un nuevo deseo de buscar a Dios. Esta es la condición nueva del creyente, el deseo, ese talante de búsqueda. Es ya la indicación de que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Porque solo ese deseo se puede dar en los que estamos en una nueva condición de relación con Dios. Y eso es lo que ha producido la obra de Cristo, la salvación, la regeneración. Y eso hace que ahora podamos enfadarnos con nosotros
pero al mismo tiempo tener todo el horizonte abierto, y por eso esta reflexión es óptima para un final de año, todo el horizonte abierto para servir a la gente y para servir a Dios. No hay freno, no hay nada que no se pueda vencer. Esa intención de servicio, esa intención de santidad, de justicia, es la que ahora tenemos porque se nos ha quitado el modelo, la estructura de rebelión que recibimos de nuestros padres, que recibimos por nacimiento, todos, y se nos ha quitado por la obra perfecta del Redentor. Y ahora tenemos en nosotros esa obra perfecta, que convive, es cierto, en el tiempo, pues con todavía los flecos de la rebelión. Pero esa nueva situación es la que nos hace ver las cosas con luz, es la que nos traza un camino de servicio y de victoria, de triunfo, a pesar de las dificultades. Porque todos nosotros reconocemos en esto, con la Escritura, que es abundante en testimonios sobre el particular, reconocemos en esto que Cristo el Redentor murió, se llevó la muerte y ahora nos ha dado la vida. Y nosotros en Él hemos muerto, esa es una realidad, hemos sido castigados, nuestra muerte ha sido real en Él, y ahora tenemos la vida, porque esa muerte no ha sido la que ha ganado, la que ha salido victoriosa, sino que ha sido Cristo mismo, como Dios, el que ha vencido a la muerte en su condición humana y en su condición de haber muerto, castigado por el pecado en nuestro lugar. Y ahora tenemos en Él una nueva vida. Y eso es lo que delante de nosotros se plantea, tengamos la circunstancia que tengamos. Y por eso, fijaos, termino con unos cuantos renglones de este capítulo 1, los leo, y se dice así, que nosotros, para conocernos, que es de lo que había comenzado, con lo que había comenzado la institución. Oye, conocer a Dios de verdad y conocernos a nosotros mismos. Y eso tiene que ser recíproco, porque no se puede dar lo uno sin lo otro. Así que seguimos en las mismas, pero ya en este libro segundo, donde nos encontramos con la condición del ser humano, la explicación de ese ser humano, y eso es básico porque de ahí luego sale un evangelio u otro. Una noticia buena para salvar no se sabe a quién, o una noticia para salvar no se sabe a quién. Cada uno se lo plantea como mejor puede. Hay un evangelio, sin embargo, hay una buena noticia, y es que Cristo nos ha salvado, y nos ha salvado desde un decreto eterno en el cual nosotros no participamos, sino simplemente somos receptores de su misericordia y de su gracia. Y ese es el modo de conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos. Sin embargo, la sabiduría de este conocimiento, respecto a ella, hay una gran diferencia en cuanto al modo, dice, de conocernos. Porque según el juicio de la carne, le parece al hombre que se conoce muy bien cuando, fiado en su entendimiento y virtud, se siente con ánimo para cumplir con su deber. Esto es muy común. Y renunciando a todos los vicios, se esfuerza con todo ahínco en poner por obra lo que es justo y recto. Ahí tenemos al ser humano intentando salir con su esfuerzo de donde está por la caída de Adán. Mas el que se examina y considera según la regla del juicio de Dios, no del que uno tiene de sí mismo, se encuentra que no tiene nada en que poder confiar. Y cuanto más profundamente se examina, tanto más se siente abatido, hasta tal punto que, desechando en absoluto
la confianza en sí mismo, no encuentra nada en sí con que ordenar su propia vida. Esto es esencial. ¿Cuántas cosas nos proponen hoy en las iglesias, en fin, en cualquier ámbito, para que ordenemos nuestra vida? Nuestra vida ha sido ordenada por Dios. Y por eso rechazamos nuestro ordenamiento, lo que sale de nosotros, y nos abrazamos a la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios. De manera que ahora delante de nosotros, ¿qué queda? Lo legítimo de nuestros anhelos, lo legítimo de nuestros proyectos, claro que sí, así debemos hacerlo. Lo legítimo de nuestras ilusiones, todo. Pero delante de nosotros queda, hágase tu voluntad. Porque en esa voluntad somos santificados, justificados, guardados. Y esa buena voluntad de nuestro Redentor para nosotros no es un problema, no es una anulación de nuestra humanidad. Es la estructura con la cual nuestra humanidad vuelve a ser una humanidad libre, una humanidad victoriosa, una humanidad para servirnos los unos a los otros y de esa manera también servir a nuestro Dios.